Buenos días, el día de hoy presentaremos los avances que se han obtenido en el proyecto que lleva por nombre Aplastador de Botellas de PET. El equipo está conformado por Alonso Almeida Claudia Marián, De la Llave Basurto Rebeca y Ramírez Hernández Paola. A lo largo de 11 semanas se han logrado algunas actividades que se establecieron desde un inicio en el cronograma. El cronograma nos marca que en la primera semana, que fue del 7 al 13 de febrero, tener como propósito una lluvia de ideas para poder elegir el proyecto con el cual se trabajará, con la finalidad de hacer una investigación acerca de prototipos similares, conocer más acerca del tema y en especial plantear el propósito de nuestro proyecto y así saber si ayudaría a la comunidad. Durante la segunda semana, del 14 al 20 de febrero, se tuvo una reunión con el equipo para plantear el problema principal al cual le daríamos una solución con el proyecto, así como también saber cuáles serían los obstáculos que se nos presentarían en la elaboración y las metas que nos plantearíamos. La semana 3, que fue del 21 al 27 de febrero, se tenía previsto comenzar a hacer simulaciones del circuito electroneumático para poder definir y conocer los elementos que se utilizarían, esto con la finalidad de comenzar a hacer un presupuesto. En esta misma semana se expuso el índice del CONACYT. En las semanas 4 y 5, que fueron del 28 de febrero al 13 de marzo, se planearon comprar los elementos neumáticos y electrónicos de la máquina. Se cotizaron los precios en línea y en el Mercado Hidalgo, el cual está ubicado en la Ciudad de México. Por los precios tan elevados que se encontraron, no se pudo completar en su totalidad la actividad, dado que solo se compraron algunos elementos. Durante la semana 6, que fue del 4 al 20 de marzo, se comenzó la elaboración del circuito electroneumático en el simulador FluidSim para realizar las pruebas y corroborar el funcionamiento del circuito. En la semana 7, que fue del 21 al 27 de marzo, se hicieron los cálculos para saber las medidas que tendría la máquina, y esto a su vez nos ayudará a la elaboración del diseño en SolidWorks. Durante la semana 8, que fue del 28 de marzo al 3 de abril, se comenzaron a hacer los planos para la elaboración de la máquina, su estructura y diseño tanto en el interior como en el exterior. En la semana 9, que fue del 4 al 10 de abril, se comenzaron a buscar los materiales de la parte exterior. Se decidió que la máquina fuera de madera, ya que se contaba con este material y sería un gasto menos. Durante la semana 10, que fue del 11 al 17 de abril, no se lograron conseguir los materiales de la parte exterior de la máquina, que son los siguientes: las pijas, bisagras, seguros y pasadores. En la semana 11 no se ha logrado concretar la actividad, que fue del 18 de abril al 24 de abril, ya que fue una semana de vacaciones. Se planea que en la semana del 25 de abril al 1 de mayo se compren los elementos faltantes de la parte exterior de la máquina. El profesor sugirió cambiar un elemento que era muy costoso en la máquina. Este fue el PLC por un relevador, ya que el costo total de la máquina con el PLC es de 7,486 pesos y el costo total de la máquina con el relevador es de 5,365,50 pesos. Es muy notorio la reducción del costo. Nuestro presupuesto final nos queda con los siguientes precios en los elementos. Un cilindro de doble efecto de 330 milímetros de carrera en 800 pesos. Un cilindro de doble efecto 150 milímetros de carrera en 300 pesos. Dos conectores rápidos, un cuarto 6 milímetros en 80 pesos. Dos conectores rápidos M5 6 milímetros en 80 pesos. Dos electroválvulas, 5 conexiones 2 vías con conectores y silenciadores en 976,50 pesos. Una unidad de mantenimiento, un cuarto NPT con una presión máxima de 1 megapascal en 220 pesos. Un conector rápido de un cuarto 6 milímetros en 40 pesos. Dos conectores de salida de compresor en 90 pesos. Un litro de aceite humidificador ISO BG32 en 320 pesos. Un rollo de cinta teflón que contiene 13 metros en 35 pesos. 5 metros de manguera neumática 6 milímetros en 125 pesos. Un conector de manguera neumática de 6 milímetros tipo T en 50 pesos, un botón pulsador normalmente abierto de 24 volts en 60 pesos, dos temporizadores H3CRA8 en 798 pesos, un interruptor de límite de 24 volts en 99 pesos, un relevador de 8 pines 24 volts de corriente directa con base en 119 pesos, 3 metros de cable calibre 16 en 48 pesos. Un kit de conectores eléctricos en 50 pesos, un metro de riel DIN en 90 pesos, una extensión de 3 metros en 60 pesos. Se van a necesitar 4 bisagras, que son 2 grandes y 2 chicas, las cuales contamos con 2 bisagras grandes, y de las 2 bisagras chicas serían 40 pesos.
Una placa de 155 por 155 centímetros en 70 pesos. Se cuenta con la madera que se utilizará para el exterior de la máquina. Una bolsa con 100 piezas de pijas en 80 pesos. Un seguro tipo broche de palanca en 50 pesos. Un pasador en 60 pesos. Un sensor final de carrera en 110 pesos. Una fuente de 24 volts en 300 pesos. Se cuentan con los siguientes elementos: una manguera con conectores hembra-macho de 1/4 y un compresor de 1.5 HP, 3 galones y una presión máxima de 125 psi. Una válvula estranguladora en 190 pesos. Para el exterior de la máquina se necesita pintura acrílica blanca. Se cuenta con medio litro de pintura, 1 litro de thinner en 25 pesos y estopa, con la cual ya se cuenta. Se tiene previsto que el total del presupuesto final es de 5.365.50 pesos. A continuación, se presentarán los diagramas necesarios para la realización del proyecto. Para ello, se utilizó el programa FluidSim de Festo. En la imagen superior izquierda se encuentra el diagrama neumático del sistema, en el que se puede ver un compresor, una unidad de mantenimiento en un símbolo simplificado FRL, dos válvulas de 5 vías, 2 posiciones, con sus silenciadores en 3 y 5. Las válvulas son operadas en 2 etapas. La primera es neumática, por medio de pilotaje, y la segunda por medio de solenoide. La válvula de control de caudal, 2 cilindros de doble efecto, con amortiguamiento, y un sensor final de carrera. Del lado superior derecho encontraremos un módulo digital, el cual será la representación de nuestro PLC. Tendremos un botón S1 y al final de carrera a la entrada del PLC, y 2 solenoides a la salida, todos los elementos trabajando a 24 volts. En la parte inferior derecha encontraremos el diagrama de bloques, correspondiente a la programación del PLC para hacer funcionar el sistema. A un costado se encuentran los bloques. El primero, con las letras RS, es un relé con enclavamiento. Si S se activa, la salida Q también. Y R desactiva a la salida Q. El segundo es un relé a la desconexión. Si TRG pasa a high, la salida igual. Si TRG pasa de high a low, empieza el retardo a la desconexión. Es decir, se desactiva hasta que transcurre el tiempo que le hayan asignado. El tercero es un relé a la conexión. Cuando TRG cambia de low a high, empieza el retardo a la desconexión. Es decir, no se desactiva hasta que haya transcurrido el tiempo asignado. El cuarto es un bloque que cumple con la función de una compuerta NOT. Si high es a la entrada, a la salida tendremos low. E inversamente. Del lado inferior izquierdo encontraremos 2 tablas, una con la cantidad de elementos necesarios para armar el circuito y la otra en donde se puede encontrar la marca del componente con su nombre. Para el cambio de PLC a un circuito de mando, de nuevo se ocupará el sistema neumático de la diapositiva anterior, con los mismos elementos, pero ahora se utilizarán relevadores y timers para controlar las válvulas y los cilindros. En el recuadro negro se encuentra un relevador, que desempeñará la misma función que el bloque RS. En el recuadro verde se encuentra un temporizador con retardo a la desconexión, que realizará la misma tarea que el bloque relé a la desconexión. En el recuadro café se encuentra el temporizador con retardo a la conexión, que desempeñará el mismo funcionamiento que el bloque relé a la conexión. En esos 3 dispositivos, los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados son los que harán posible el funcionamiento igual que con el PLC. Las tablas, al igual que en la diapositiva anterior, contienen la lista de elementos para armar el circuito. Se puede observar que esta tabla es más larga que la del PLC, pero en una relación de costos, esta es mejor. Ahora pasaremos a la simulación de ambos circuitos. Empezaremos con el del PLC, el cual, al igual que el circuito de control de mando, debe cumplir con el siguiente enunciado. El vástago de un cilindro de doble efecto 1 a 1 se encuentra accionado. Al pulsar un botón SA1, sale lentamente el vástago de un cilindro de doble efecto 2 a 1, que al llegar al final de su carrera, provoca que se retraiga el vástago del cilindro 1 a 1.
3 segundos después, el vástago del cilindro 2 a 1 se retrae. Por último, 5 segundos después, el vástago del cilindro 1 a 1 se vuelve a accionar. Del lado derecho, se ve el accionamiento del circuito. En el siguiente video, veremos internamente el módulo para entender mejor su funcionamiento. Gracias a la compuerta NOT, la salida Q1 estará en high, accionando la solenoide Y1 y moviendo al cilindro 1 a 1. Después se presiona el botón SA1, activando a Y1 y por lo tanto al enclavamiento a Q2 y a la solenoide Y2, que accionará al vástago del cilindro 2 a 1. Cuando 2 a 1 llega al final de su carrera, activará a I2. Pasan los 3 segundos del relé a la desconexión, desactivando el enclavamiento. Como el relé a la desconexión está mandando una señal de high a la compuerta NOT, entonces también se desactiva Q1, quedando los dos cilindros retraídos. Después de los 5 segundos, el relé a la desconexión pasa a low y la compuerta NOT a la salida pasa a high, activando nuevamente a Q1 y a la solenoide Y1. Por último tenemos el circuito de mando, el cual veremos funcionar un par de veces antes de explicar paso a paso el funcionamiento del diagrama eléctrico. En la parte inferior igual tenemos el diagrama espacio-fase, el cual estará graficándose en tiempo real de acuerdo al desplazamiento de ambos cilindros, así como el estado del botón S1. Ahora veremos el funcionamiento del circuito paso a paso. El circuito se encuentra energizado. En la línea 3 se tiene un contacto normalmente cerrado, que deja que Y1 se accione y salga el vástago del cilindro de doble efecto 1 a 1. Cuando se presione S1 se energizará toda la línea, activando a K1 y cerrando el contacto en la línea 2 para evitar que el relé se desenergice, creando un enclavamiento. También cerrará el contacto en la línea 4, lo que significa que Y2 se accionará, haciendo que el cilindro de doble efecto 2 a 1 salga. Cuando este llegue a su final de carrera, cerrará el contacto 2B1, energizando al temporizador K2, lo que hará que el contacto en la línea 3 se abra, desenergizando a Y1 y el vástago del cilindro 1 a 1 se retraiga. También se cerrará el contacto en la línea 6, haciendo que el temporizador K3, después de 3 segundos, se active, para que se abra el contacto en la línea 1, se desenergice K1 y toda la línea 4, provocando que el cilindro de doble efecto 2 a 1 se contraiga, abriendo a 2B1 y desenergizando a K2, el cual después de 5 segundos volverá a cerrar el contacto en la línea 3, haciendo que el vástago 1 a 1 salga de nuevo. En la diapositiva se pueden ver dos diagramas de espacio-fase. El primero se encuentra cambiando durante las simulaciones, como se vio en el video anterior, y el segundo representa lo que debe realizar el sistema y lo que se debe de ver en el diagrama superior cada que se ejecuta el ciclo. Entre las actividades que se lograron fue tomar las medidas de la máquina, por lo que se hicieron los planos de las piezas que se elaborarán con medidas específicas. Los planos se elaboraron en sistema americano y la escala cambia de acuerdo a cada pieza. La máquina se dividió en dos partes para una explicación más práctica. Para el primer plano tenemos la parte superior que, como vemos, tendrá varios orificios con medidas específicas. En la vista superior vemos el orificio donde se colocará la caja de tapitas que se almacenarán para la donación del banco de tapitas. En la misma vista del lado derecho vemos un rectángulo que corresponde a la entrada de la botella de PET en la máquina para que pueda ser comprimida. Para nuestra vista lateral se observa una pieza larga donde su función es sostener la botella mientras es aplastada. Del lado derecho observamos otra pieza cuadrada que ésta mantendrá el límite de deformación de la botella al ser comprimida. Finalmente, en la vista frontal se encuentra un barreno de diámetro de 30 milímetros, donde se colocará el botón de accionamiento.
El siguiente plano consiste en la parte inferior. Como podemos ver en la vista superior, tendrá un ancho de 65 centímetros y 1 metro de profundidad, y un alto de 75 centímetros. Esto nos ofrece un almacenamiento para una vasta cantidad de botellas de PET y un espacio para acomodar el compresor dentro de la máquina y así tener una mejor presentación. En la parte trasera vemos un espacio que corresponde a la puerta, que permitirá vaciar la máquina de las botellas que se almacenen. Ahora, a partir de este plano se presentarán 3 ángulos de soporte con medidas específicas para poder colocar los cilindros a la máquina. Este ángulo, que corresponde al ángulo que sostendrá al cilindro de 15 centímetros, tiene el radio de la rosca que contiene el cilindro. El siguiente ángulo pertenece al cilindro de 35 centímetros de la rosca que se encuentra en la parte de enfrente del mismo, por lo que el diámetro del barreno es de 21.65 milímetros. Este es el ángulo de soporte de la rosca de la parte de atrás del mismo cilindro de 35 centímetros, por lo tanto su diámetro es menor al ángulo anterior. Ahora, este plano corresponde a la pieza la cual hará la función de aplastar la botella de PET. Como vemos, tiene una forma cuadrada para así evitar la deformación de la botella al ser comprimida. Como vemos en la vista lateral, hay un barreno que tendrá una rosca interior para que pueda unirse a la cuerda que contiene el cilindro de 35 centímetros. En este plano podemos ver las medidas que tendrá la tabla de los componentes, donde se acomodarán los elementos del sistema en general, tanto neumáticos y eléctricos, para que nos facilite la organización dentro de la máquina. Este plano es de las medidas de la puerta que tendrá la caja de tapitas para poder extraerlas de la máquina. Esta estará asegurada con un pasador que no permitirá que las tapas de las botellas salgan de la caja. Ahora, específicamente esta pieza será el soporte del cilindro de 15 centímetros, ya que el cilindro no contiene una rosca en la parte de atrás, como lo tiene el cilindro de 35 centímetros, por lo que no se le puede ajustar un ángulo para poderlo colocar en la pared de la máquina. El objetivo de esta pieza será que tenga más soporte el cilindro. Como se ve en la vista superior, el centro del semibarreno, donde bonará el cilindro, se encontrará a 57 milímetros, para que el movimiento del vástago esté centrado. Para el último plano de las piezas que componen a la máquina, tenemos la caja de tapitas. En este se observan las medidas y la estructura que tendrá esta caja. El ángulo de inclinación de 49.11 grados aproximadamente que se ve en la vista lateral es importante, ya que facilitará al usuario la extracción de las tapitas que estén dentro de la máquina. Para el siguiente plano tenemos la puerta que irá atrás de la máquina. Esta facilitará la extracción de las botellas de PET que se encuentren dentro de la máquina. Como vemos, tiene un espacio para la rejilla que permitirá al compresor obtener el aire necesario para el sistema. Finalmente tenemos el plano del explotado para observar de mejor manera las piezas que componen a la máquina y la lista de materiales. Es importante destacar que el equipo consideró que los componentes más importantes vayan en la parte superior para así poder permitir que en la parte inferior haya un mejor almacenamiento de las botellas de PET. Finalmente presentaremos el video de la simulación del aplastador de botellas con ciertas especificaciones. Como vemos, esa será la estructura de la máquina. En la parte superior frontal vemos que estará colocado el botón, el soporte del cilindro, el cilindro de 15 centímetros y la pieza que dejará caer a la botella aplastada. Luego vemos el cilindro de 35 centímetros con la pieza que aplastará a la botella, permitiendo que no se deforme. Del lado contrario ya vemos la caja de tapitas con cierta forma para facilitar su extracción y la tabla de los componentes. En la parte de atrás vemos la puerta con el espacio de la rejilla para el compresor. Ahora presentaremos el funcionamiento individual de cada cilindro en la simulación. Para el primer cilindro vemos que sale el vástago,
el otro cilindro se contrae y después de 3 segundos el cilindro de 35 centímetros se contraerá. El otro cilindro regresa a su posición inicial. Finalmente veremos la simulación de ambos cilindros juntos. Por nuestra parte sería todo del avance del proyecto aplastador de botellas. En conclusión, el equipo considera que se logró un buen número de actividades realizadas conforme al cronograma, aunque se hayan presentado ciertos obstáculos en el desarrollo de las mismas, pero estamos seguras que siendo responsables y perseverantes se logrará terminar el proyecto en óptimas condiciones, cumpliendo con los objetivos que se establecieron en un principio. Les agradecemos su atención. Durante la realización del proyecto se tuvieron que hacer algunos cambios, ya que al comenzar a hacer las mediciones en físico se tuvieron algunos problemas que a lo largo del video se darán a conocer. Cronograma de actividades realizadas. Del 2 de mayo al 15 de mayo se empezaron a hacer la unión del circuito electroneumático y se empezaron a medir las partes exteriores de la máquina. Del 16 de mayo al 22 de mayo se esperaba hacer las pruebas para el funcionamiento completo del circuito electroneumático y la forma estructural del aplastador de botellas para así poder descartar fallas en el proyecto. Durante los días que fueron del 23 de mayo al 30 de mayo se empezaron a hacer las pruebas del funcionamiento completo del circuito y de la forma estructural de la máquina, así como la elaboración del video explicando el funcionamiento del aplastador de botellas. Para la elaboración del proyecto de la máquina del aplastador de botellas se necesitaron los siguientes elementos: cilindro de doble efecto de 330 milímetros de carrera, cilindro de doble efecto de 150 milímetros de carrera, conectores rápidos de 1/4 6 milímetros, conectores rápidos M5 6 milímetros, electroválvulas 5-2 con conectores y silenciadores, unidad de mantenimiento de 1/4 INPT de 1 megapascal, conectores rápidos de 1/8 6 milímetros, conector de salida de compresor, aceite humidificador, rollos de cinta teflón, manguera neumática de 6 milímetros. Conector de manguera neumática de 6 milímetros tipo T, un botón pulsador, temporizadores, relevadores de 8 pines, 24 volts de corriente directa con base, conectores eléctricos, riel DIN, bisagras. Madera, pijas, seguros, pasadores, un sensor final de carrera, manguera con conectores macho-hembra de 1/4, un compresor y una válvula estranguladora. El presupuesto final es de 5,004 pesos con 50 centavos, tomando en cuenta que ya se tenían algunas cosas y elementos en nuestra casa, así como también reutilizamos madera que se tenía. A lo largo de la realización del proyecto se encontraron varios inconvenientes. Al ocupar madera reciclada, se tuvo que idear una estructura a base de pedacería para que tuviera mayor soporte en la máquina. Las dimensiones se vieron afectadas dado que el grosor de las maderas era distinto. Asimismo, al cortar nosotras las maderas, no quedaron las mismas dimensiones que al principio. Conforme avanzábamos en la estructura de la máquina, cambiábamos algunos elementos, como lo son los ángulos que sostenían el cilindro de 15 centímetros, así como el soporte del cilindro de 35 centímetros que se cambió por una lámina de aluminio. Se agregaron unos soportes para el cilindro de 15 centímetros que hacen la función de un riel. Cuando se hizo la conexión eléctrica y neumática, se pudo percibir que el cilindro de 15 centímetros no era necesario y que el timer que lo controlaba, junto con su válvula, tampoco no eran necesarias. En las pruebas que se hicieron, se rompieron el reactor por la presión del aire, se cambió la caja de tapitas por un vaso reciclado y asimismo nos pudimos percatar que la máquina puede aplastar hasta una botella de 1,5 litros y de ahí a menor cantidad.
Finalmente, para los últimos planos del aplastador de botellas se hicieron varias modificaciones respecto al diseño y la estructura de los elementos del aplastador de botellas, por lo que se volvieron a realizar los planos de cada pieza. Para el primer plano tenemos la parte superior de la máquina. Como vemos, solamente hay dos orificios, un barreno y el espacio para que la botella entre para ser aplastada. El barreno se va a encontrar a 11 centímetros como lo vemos en la vista frontal, y también observamos que la altura de esta pieza va a ser ya de 12.6 centímetros a comparación del anterior que medía 17.1 centímetros. El ancho va a ser de 670 tomando en cuenta el grosor de la madera con la que se elaboró la máquina. Para el segundo plano tenemos una pieza que se le llamó límite de deformación. Esta tiene una forma en C, ya que su función es evitar que la botella se deforme ya sea hacia arriba o hacia los lados cuando es aplastada por el cilindro. Las medidas interiores corresponden a las medidas de la pieza que va a aplastar a la botella que va colocada en el cilindro, para que cuando caiga no esté tan deformada. Para el plano 3 tenemos el soporte del cilindro de 35 centímetros. Como vemos, es un rectángulo, ya que su altura es de 9.5 centímetros y su ancho es de 9.2 centímetros. Su grosor de esta pieza es de 30 milímetros. Como vemos, en el centro hay un barreno que corresponde al diámetro del cilindro de 35 centímetros. De estas piezas se ocuparán dos, una para la parte de enfrente del cilindro y una para la parte trasera del cilindro para evitar que el cilindro se mueva de su posición. Para este plano número 4 vemos el portabotellas, que a comparación del plano anterior de esta pieza específicamente, vemos que su forma y su estructura cambió para que se pudiera acomodar a la nueva estructura de la máquina. Esta pieza se deslizará por un riel que permitirá tener un soporte al cilindro para que no caiga el peso de toda esta pieza y así poder hacer la presión cuando la botella es aplastada en la parte superior de la máquina por el otro cilindro de 35 centímetros. Esto ayudará a que la botella no se deforme y también ayudará a que la botella caiga al almacenamiento de la máquina. El soporte del cilindro de 15 centímetros de este plano número 5 es diferente al soporte del cilindro de 35 centímetros, ya que su largo es de 16.5 centímetros y su alto es de 8.5 centímetros. Como vemos, el barreno se encontrará desde el centro del barreno a 95 milímetros de un lado y 70 milímetros del otro. De esta pieza también se ocuparán dos, una para la parte trasera del cilindro y una para la parte delantera del cilindro, y así evitar que el cilindro se mueva de su posición y haga un buen funcionamiento. El diseño de la pieza que va a aplastar a las botellas es diferente de acuerdo al diseño que se estableció anteriormente, ya que se costeó la elaboración de la pieza con el diseño anterior y tenía un elevado costo, por lo que se consiguió esta pieza que es de aluminio y se adaptó a la máquina para que hiciera la misma función que el diseño anterior. Como vemos, solamente va a ser un rectángulo con un barreno en el centro de 6 milímetros que va a embonar a la cuerda del cilindro de 35 centímetros que se encuentra en la parte del vástago. Su forma va a ser rectangular y va a tener un grosor también de 30 milímetros. En el plano número 7 tenemos la tabla de los componentes. Como vemos, sus medidas cambiaron ya que se adaptó a las nuevas medidas de la máquina de la parte inferior. En esta tabla irá la unidad de mantenimiento con el filtro, el lubricador y el regulador. También irán las dos válvulas solenoides para cada cilindro, el de 15 y el de 35 centímetros. Finalmente también irán los temporizadores y el relevador. Para el último plano de las piezas de la máquina tenemos la parte inferior, que es la más importante, ya que es donde se colocarán la mayoría de los elementos neumáticos y eléctricos.
Como vemos en la vista superior, hay una pieza alargada con un espacio cuadrado que permitirá caer a la botella. En esta pieza se colocará el cilindro de 35 centímetros con sus soportes correspondientes y con la pieza que aplastará las botellas. En la vista lateral vemos que hay una puerta que va a permitir el mantenimiento del compresor y de la máquina. También en la vista frontal vemos unos rieles que son los que van a permitir que el cilindro de 35 centímetros y su pieza que deja caer a las botellas tengan un mejor soporte y guíe el camino del vástago del cilindro. Para el plano número 9 encontramos el explotado de la máquina. Como vemos en nuestra lista de materiales, en el número de elemento número 1 se encuentra la parte inferior y solamente se va a ocupar uno. En el número del elemento 2 se encuentra la puerta trasera y también se va a encontrar solamente una pieza. En el 3 tenemos la tabla de componentes, de igual manera solamente una pieza. También el límite de formación solamente va a ser 1. En el 5 tenemos el portacilindro de 35 centímetros, de este van a ser 2, como ya mencioné, para evitar que el cilindro se mueva. De igual manera el portacilindro de 15 centímetros van a ser 2 para evitar el movimiento del cilindro. Luego tenemos el cilindro de 15 centímetros y el cilindro de 35 centímetros, cada uno solamente una pieza. El botón, la parte superior, el portabotellas, el vástago de 15 centímetros, que es el que va a hacer la función de tirar la botella al depósito de las botellas, el empujador de botellas, que va a ser el que va a aplastar a la botella en el cilindro, y finalmente el vástago de 35 centímetros del cilindro. Todos estos solamente una pieza. A continuación se presentarán los diagramas necesarios para la realización del proyecto, incluyendo los cambios vistos durante la conexión debido a las condiciones con las que se contaban. En la imagen superior izquierda se encuentra el diagrama neumático del sistema, en el que se puede ver un compresor, una unidad de mantenimiento en un símbolo simplificado, FRL, dos válvulas, 5 vías, 2 posiciones, con sus silenciadores en 3 y 5. Las válvulas son operadas en 2 etapas. La primera es neumática por medio de pilotaje y la segunda por medio de solenoide. La válvula control de caudal, 2 cilindros de doble efecto con amortiguamiento y un sensor final de carrera. Para los 3 circuitos que se presentarán, el circuito neumático no cambia. Del lado derecho tenemos el circuito de mando. Ya se había visto en un video anterior, pero se volverá a explicar con la finalidad de demostrar su equivalencia. El circuito se encuentra energizado. En la línea 3 se tiene un contacto normalmente cerrado que dejará que Y1 se accione y salga el vástago de 1 a 1. Cuando se presione S1, se dejará pasar la corriente a través de la línea, que hará que el contacto normalmente abierto en paralelo con el botón se cierre, creando un enclavamiento y así evitar que K1 se desenergice. De igual manera, cerrará el contacto normalmente abierto en la línea 4, activando la solenoide Y2 para que salga el vástago del cilindro 2 a 1. Cuando éste llegue al final de su carrera, cerrará el contacto 2B1, energizando al relé K2 en la línea 5, con el que se abrirá el contacto normalmente cerrado de la línea 3 para desactivar a Y1 y que el vástago de 1 a 1 se contraiga. Al igual que se cerrará el contacto en la línea 6, que desenergizará a K3, abrirá el contacto normalmente cerrado en la línea 1, desenergizando a la solenoide Y2 en la línea 4. Para que el vástago de 2 a 1 se retraiga, 2B1 debe volver a abrirse. El temporizador empezará a contar 5 segundos para volver a energizar de nuevo a Y1.
En este circuito de mando difiere con el anterior debido a que en lugar de tener un temporizador off delay y otro on delay, se tiene dos on delay. Este cambio se tuvo debido a que en el centro, donde compramos los temporizadores, nos explicaron que un on delay, invirtiendo los contactos, podría tener la misma función que un off delay, pero debido a la forma en la que se tenía el circuito, no se podían cambiar los contactos de esa manera, por lo que se modificaron las líneas. El circuito permanece igual hasta la línea 3. En la línea 4 se agregó un contacto normalmente cerrado del temporizador K2. En la línea 5 y 6 se agregó un contacto normalmente abierto del relevador K1 y al final de carrera se cambió por un símbolo del conmutador, tal cual aparecía en el elemento comprado. El cambio de K3 de un off delay a un on delay y en la línea 7 el contacto normalmente abierto en lugar de ser de K2 se cambió por el del relevador K1. Veremos su funcionamiento y sus diagramas de estado-fase. Tenemos a continuación un circuito de prueba en el que se puede ver cómo se debería conectar las válvulas y el temporizador para que con un on delay pudiéramos hacer la misma función que un off delay. Por último tenemos el circuito final del sistema en el que nos quedamos con un botón, el relevador, las dos válvulas y un temporizador. En este circuito no se cuenta con un final de carrera debido a que todo su funcionamiento se lleva a cabo por tiempo. La razón principal de este cambio fue que el solenoide Y1 se calentaba mucho debido a que permanecía mucho tiempo activo, y esto afectaba su funcionamiento. El circuito quedó como se puede ver en el diagrama espacio-fase. Los dos están retraídos. Se presiona S1 y salen los vástagos de ambos cilindros. Espera 5 segundos y ambos vástagos se retraen, así volviendo a su estado inicial.
Se comenzaron a hacer las mediciones y a cortar las maderas para así hacer el ensamblamiento de la máquina de aplastador de botellas. Realización del proyecto Máquina aplastador de botellas.
nos ocultan en sus oficinas como cobardes. Ya basta. Combaten al lado de sus soldados, se quedan a morir con ellos en la batalla. Deberías estar avergonzado. Deberías estar avergonzado. Todos deberían darles vergüenza. Por favor, detente. Diana. ¿Este es tu líder? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Creer eso? Y tú, tu deber era solamente darles un libro. No fuiste firme, no peleaste. Siempre estaba haciendo negociaciones o rendiciones. Los millones de personas que mencionaste morirán. De todos modos iremos. ¿Y mentiste entonces? Soy un espía, eso es mi trabajo. No sé que no estás mintiéndome ahora. Te llevaré al frente. Seguramente vamos a morir. Es una pésima idea. Necesitaremos refuerzos. ¿Estos son los refuerzos? ¿Eh? ¿Al menos son buenos hombres? Relativamente. Ni siquiera en África, caballeros, habíamos visto ese tipo de lujos. Pero los lujos que tenemos ahora es como si nos dejáramos de ganar dinero. Así que mi tío, el príncipe... Oye, vaya, ¿qué príncipe es? Decidí ofrecerle la... A ver, no, unos soldados... Yo príncipe. Oye, Soldad, Agora, Ming, Casimir, ¿tienes un momento? Caballeros, disculpen un segundo. Pues, Estúpido, llevo toda la noche preparando a esos tontos. Ay, por todos los cielos. ¡Qué obra de arte! Samir, Diana, Samir. Hola, Diana, ¿qué tal? Puedes llamarme Samir. Sammy. Samir no haría eso si fuera tú. Samir trabaja bien encubierto. Puede lograr lo que sea en tanto. Io non guardo così impressionante. Cosa sei per me? I tuoi occhi sono morbidi come il tuo sorriso. Acea, ire ancenka sua. Nisi aya shema. I Juanyaja, Uña. Allora se sugerate che lei stera psoken. Terminar. ¿Y Charlie? Le voilà.